Hola, mi nombre es Ale y actualmente estudio la carrera de Química de Alimentos. Durante mis años como estudiante se me ha enseñado a los grandes hombres de la ciencia y lo que estos le han aportado a la humanidad. Hasta hace poco no me había preguntado el por qué. Lo cierto es que estamos viviendo momentos de cambio en todo el mundo. De hecho, he escuchado que nos llaman la generación de cristal. Y yo me pregunto, ¿de verdad somos muy frágiles o simplemente muy valientes por enfrentarnos a los malos tratos que se han dado durante cientos de años? A mis apenas y muy escasos 2 semestres estudiando en el tronco común de química, puedo hacerles una lista de científicos importantes que me han enseñado. Einstein, Mendeleev, Schrödinger, John Dalton, Newton, Tesla, Max Planck, Bohr, Robert Boyle, Avogadro, Gauss. En cambio, si me piden hacer una lista de mujeres o científicas importantes, tristemente solo me viene a la mente Marie Curie. En la actualidad, las mujeres tienen más posibilidades de acceder a la educación que las que tenían las mujeres de antes. No es ningún secreto que a lo largo de la historia se ha reflejado una diferencia en la transmisión de conocimientos según el género sexual. Por ejemplo, en el siglo XVIII, las mujeres no podían acceder a los mismos niveles educativos que los hombres porque esto implicaba descuidar sus labores en el hogar. En México, la Ley General de Educación de 1970 planteó la necesidad de incorporar a las mujeres al sistema educativo, lo cual ha sido un motor y un impulso para que todas podamos acceder a diferentes niveles de enseñanza. Podemos incluso notar que el porcentaje de mujeres ha rebasado al de hombres en algunas carreras, como letras, bellas artes, docencia. ¿Y notan algo en común con estas carreras? Si bien se ha logrado que las mujeres tengan acceso a diferentes niveles de educación, podemos notar que en donde más nos concentramos son en las carreras menos remuneradas y menos aceptadas socialmente. ¿Sabían que a nivel mundial una niña de cada 20 tiene pensado estudiar una carrera en ciencia, tecnología o matemáticas, mientras que 1 de cada 5 niños sí lo tiene pensado? Esto es importante porque estas son las áreas mejor remuneradas. Creo que resulta obvio decir que la elección de carrera de una mujer se ve influida por la imagen sexualizada de su formación y de las carreras correspondientes. La etiqueta de lo femenino y lo masculino se encuentra detrás de algunas elecciones. Si bien no es algo que se nos imponga, puede parecer una elección libre, pero algunas veces no lo es. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, ¿esa es una carrera para hombres? Yo digo que sí. Esto quizás se deba a factores extraescolares, como los roles de género que se nos asignan cuando nacemos, es decir, que a los niños se les pone azul y a las niñas rosa, a los niños se le dan carritos y a las niñas muñecas. También a los medios de comunicación que difunden estos símbolos de femenino y masculino, entre otras cosas. Y amigos, debo mencionar a las miles de mujeres que durante su vida estudiantil sufren de acoso en sus propias aulas por parte de profesores y compañeros, o las mujeres que reciben un sueldo menor por hacer el mismo trabajo que un hombre, y cómo olvidar a las mujeres indígenas que no tienen acceso a la educación. Sí, en 1970, la Ley General de Educación reconoce el derecho de la educación en las mismas condiciones que los hombres para la mujer, pero sin olvidarse de que tienen que seguir siendo preparadas para los roles específicos de su género. Creo también debemos de tomar en cuenta los rasgos culturales propios de cada país. México es un país machista con tradiciones y costumbres muy marcados, pero honestamente no es un problema exclusivo de mi país. La clara prueba está en mi pensamiento inicial, porque el 99% de los científicos que se me enseñan son hombres. La escasa visibilidad de la mujer científica en nuestra sociedad, así como los estereotipos, porque en realidad nosotros tenemos a la mayoría de los científicos con una imagen masculina, provocan que las niñas y las jóvenes no tengan tanto interés en la ciencia. Todos conocemos los premios Nobel. El número de mujeres premiadas desde 1901 es ridículamente inferior en comparación al de los hombres. Concretamente, 49 mujeres contra 832 hombres. Y en el caso de las categorías científicas, el 97% de los premios ha ido a parar a manos de hombres. Por eso hoy quiero hablarles de mujeres extraordinarias, mujeres científicas que pocas veces son mencionadas. Alice Boyle. Alice nació el 24 de julio de 1982
graduarse en Seattle, donde se graduó como química farmacéutica por la Universidad de Washington. En 1915 obtuvo la maestría en química por la Universidad de Hawái, convirtiéndose en la primera mujer y la primera afroamericana en obtener este título. Después, la Universidad de Hawái la contrató para ser profesora, y de nuevo convirtiéndose en la primera mujer y la primera afroamericana en obtener este puesto. Alice comenzó a investigar la cura para la lepra, que es una enfermedad infecciosa que afecta a los músculos, a la piel y a las mucosas. Después de un tiempo logró extraer los principios del aceite de chaulmogra, que son el ácido chaulmógrico y el ácido hipnocárpico. Con ellos creó el primer remedio soluble en agua, que lo hacía fácilmente inyectable, dándole mucho alivio a muchas de las personas que padecían de lepra. Lamentablemente, cuando Alice tenía 24 años y a causa de la inhalación por gases tóxicos en su trabajo, Alice enfermó y falleció. Alice no pudo ver su trabajo en acción, incluso trataron de usurparlo. La muerte de Alice fue tan repentina que otro investigador llamado Arthur L. Dean siguió con las investigaciones, publicó su trabajo y trató de bautizar al método como el método Dean. Afortunadamente, esto no pasó, pero el nombre de Alice pasó desapercibido durante muchos años, hasta que en los 2000 la Universidad de Hawái decidió develar una placa con su nombre al lado del único árbol de chaulmogra que existía en el campus. Rosalind Franklin. Rosalind Elsie Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres. En 1941 se graduó en Química y Física en el Colegio Newham, en Cambridge. En 1947 se dirigió al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado en París. Este era un grupo de investigación muy activo y sobre todo muy abierto a las mujeres. Allí aprendió la técnica de difracción de rayos X en la que se volvería una experta a nivel mundial. En 1951 volvió a Inglaterra, en donde consiguió una plaza en el King's College de Londres. Allí, John Randall, el jefe del departamento, le pidió que comenzara a investigar sobre la estructura del ADN. Si bien las mujeres en este centro eran respetadas, sabían que nunca podían alcanzar el estatus de un hombre. De hecho, un dato curioso es que a las mujeres no se les permitía entrar a la sala de profesores, por el simple hecho de ser mujeres. Este era un hecho del que Rosalind se quejaba, y Watson y Crick, compañeros de trabajo de Rosalind, llegaron a decir que era una feminista que se quejaba de trivialidades. En su estancia en el King's College, Rosalind mejoró el aparato para tomar imágenes del ADN, perfeccionó el método y obtuvo imágenes, junto con su estudiante de doctorado llamado Raymond Gosling. Las fotografías tomadas por Rosalind tenían una nitidez que no se había visto nunca antes. En noviembre de 1951, Rosalind dio una conferencia para sus colegas en el King's College. Entre el público se encontraban Watson y Crick, investigadores que también estaban interesados en la estructura del ADN. Ellos habían sido invitados por Maurice Wilkins, quien era compañero de trabajo o colega de Rosalind, pero en realidad no se llevaban bien. Watson y Crick mantenían una amistad con él y él fue el que los llevó. En aquel seminario, Watson y Crick comenzaron a conocer el trabajo de Rosalind y a utilizar sus datos. Fue también Wilkins quien se encargó de mostrarles a Watson y Crick las fotografías que Rosalind tomaba, muchas veces sin el consentimiento de Rosalind y sin que ella se enterara. En febrero de 1953, Watson, Crick y Wilkins vieron 3 fotografías, entre ellas la famosísima fotografía número 51. Para ese entonces, Watson y Crick llevaban un año sin tener nada novedoso ni nada exitoso en su trabajo. La fotografía número 51 la habían conseguido Rosalind y Raymond en mayo de 1952. Estas imágenes, más la información tomada de la conferencia que había dado Rosalind en 1951 y otros datos proporcionados por Wilkins de manera clandestina, llevaron a Watson y a Crick a publicar su propuesta sobre la estructura del ADN en Nature. Esto fue solo un par de meses después de haber visto la fotografía número 51. En el artículo, Watson y Crick mencionan a Rosalind de una manera muy vaga y sin ninguna mención en especial. En 1956 fue diagnosticada con cáncer de ovario. Esto probablemente se debía a toda la exposición que tuvo a los rayos X durante su trabajo. Rosalind murió el 16 de abril de 1958 a los 37 años. 4 años después, en 1962, Watson, Crick
y Wilkins recibieron el premio Nobel por sus aportaciones a la estructura del ADN. Ninguno de ellos mencionó a Rosalind en sus discursos de aceptación. Watson escribió en La doble hélice, que era un libro de memorias que tenía en aquella época, ciertos párrafos que rozaban al insulto. Él dijo: estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos. Aunque era de rasgos enérgicos, no carecía de atractivo, y habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien. Pero no lo hacía. Nunca llevaba los labios pintados para resaltar el contraste con su cabello negro y liso. Y, a sus 31 años, todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes inglesas. Rosalind no fue reconocida por el trabajo que realizó, pero hoy en día le agradecemos en donde quiera que esté por sus grandes aportaciones. Dorothy Crawford Hawkins nació el 12 de mayo de 1910, en El Cairo, cuando Egipto aún era una colonia británica, pero desde pequeña vivió en Londres. A la edad de 16 años leyó The Nature of the Things de William Bragg, un científico que ganó el Premio Nobel de Física en 1915. En esta obra, William explica una novedosa técnica experimental, la cristalografía de rayos X. Esta técnica permite ver la estructura tridimensional de una molécula y los átomos que la componen. Dentro de esta rama, Dorothy encontró su vocación. La técnica consiste en hacer pasar un haz de rayos X a través de un compuesto cristalizado y que éste se disperse de tal modo que los resultados puedan ser registrados sobre una placa fotográfica por medio de puntos de luz. Analizando el brillo de estos puntos, su tamaño y su posición, mediante cálculos matemáticos es posible deducir el acomodo exacto de los átomos de la molécula. Las dificultades de la cristalografía de rayos X se ven reflejadas en que las moléculas de mayor importancia biológica contienen cientos de átomos y es labor del científico investigar en dónde se encuentra cada uno de ellos. Y como mencioné en un principio, en aquellos años el estudio no era nada fácil para una mujer. En 1927, en la Universidad de Oxford había una estudiante mujer por cada 5 varones y en la de Cambridge una por cada 8 o 9. Además, no se les permitía participar en los debates escolares o entrar en el restaurante salvo acompañadas de algún compañero o por la orden del decano. Sin importar eso, Dorothy logró terminar sus estudios en la Universidad de Oxford para luego trasladarse a Cambridge a hacer su tesis doctoral. Allí fue recibida por John Bernal. John era un científico que creía firmemente en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Tras finalizar su doctorado en 1934, Dorothy volvió a la Universidad de Oxford. Allí realizó uno de sus trabajos más extensos: descifrar la estructura de la insulina. La molécula era tan complicada que le llevó 34 años descifrar su arquitectura. ¡34 años! En este mismo año, Dorothy fue diagnosticada con un severo caso de artritis reumatoide, lo que provocó que sus manos y pies comenzaran a deformarse. Pero esto no la detuvo, porque era una chingona. A lo largo de toda su carrera, Dorothy perfeccionó las técnicas cristalográficas y logró develar la estructura de biomoléculas muy importantes para la vida que hasta ese entonces los bioquímicos no habían podido descifrar. Estoy segura de que ustedes las conocen o han oído hablar de ellas. Colesterol en 1937, penicilina en 1945, vitamina B12 en 1954 y por último la insulina en 1969. El descubrimiento de la estructura de la penicilina, sumado a las primeras computadoras del mundo, lograron desarrollar penicilinas semisintéticas que ayudaron a tratar a miles de personas. A los 37 años de edad, Dorothy fue admitida en la Real Sociedad de Londres, la asociación científica con mayor prestigio que en 287 años aceptaba por tercera vez a una mujer. Gracias a su exitoso trabajo con la penicilina, Dorothy logró entrar en contacto con personas muy importantes dentro de la industria farmacéutica y tuvo acceso a la vitamina B12. Las personas que no ingieren suficiente cantidad sobre esta vitamina pueden llegar a tener enfermedades letales. Y en el mismo caso que la penicilina, conocer su estructura permitió sintetizarla, salvando miles de vidas. En 1954, Dorothy fue premiada con el Nobel por la determinación de la estructura de muchas sustancias biológicas mediante los rayos X. El premio también tenía el mérito que era en solitario, es decir, no lo compartía con nadie. A los 54 años fue la quinta mujer y la primer británica en ganar un Nobel en ciencia. Dorothy murió en Londres el 29 de julio de 1994 a la edad de 84 años, dejando un valioso legado a la ciencia y un magnífico ejemplo para las mujeres. Liz Meitner nació en Viena en 1878.
Liz comenzó sus estudios universitarios en 1901 y para 1906 ya tenía el grado de doctora. Se mudó a Berlín, en donde pidió permiso para asistir a las clases de Max Planck. Le permitieron también trabajar en un laboratorio en donde conoció a Otto Hahn, cuando él pidió trabajar voluntariamente con ella. Allí comenzó una amistad que duraría 30 años. Solo había un problema. El laboratorio no podía aceptar más mujeres, así que Liz tuvo que trabajar en el sótano de un antiguo carpintero y utilizar los recursos de un restaurante enfrente del instituto. Incluso, a Liz le estaba prohibido subir al laboratorio de Otto Hahn. En 1912 se construyó el Kaiser Wilhelm Institute, precedente de los institutos Max Planck. Aquí recibieron una oferta desigual. A Otto se le otorgó el puesto como joven científico, mientras que a Liz una colaboración gratuita. 1913 fue un buen año para Liz, pues Max Planck la nombró la primera ayudante de científico en Prusia y consiguió su primer sueldo, muy por debajo del de Otto. Para 1914, simultáneo con su colaboración en el hospital, que les va a aparecer en pantalla porque no lo puedo pronunciar, con su técnica de rayos X y el mantenimiento del laboratorio, prosiguió con sus investigaciones sobre el uranio. En 1917 consiguió la creación del laboratorio Meitner y perfeccionó las técnicas de Otto Hahn para la preparación de muestras. En 1918 mandaron conjuntamente un artículo sobre el descubrimiento del proactinio, en el que figura Otto Hahn como el investigador principal. En 1919 fue la primera mujer que obtuvo la plaza como profesora de universidad. La Asociación de Química Alemana condecoró con la medalla Emil Fischer a Otto Hahn. El tribunal ofreció una copia de la medalla a Liz, pero sin ningún reconocimiento explícito de su contribución. Liz no dijo nada, simplemente no fue a recoger su medalla. Liz Meitner detectó por primera vez a un positrón, que es la antipartícula del electrón. Tienen la misma masa, pero diferente carga. Avanzó en la comprensión del espectro beta y gamma y las partículas alfa de largo alcance. Desgraciadamente, Liz nació en el seno de una familia judía y fue perseguida por la Alemania nazi, de la cual logró escapar gracias a sus colegas científicos. Durante muchos años, Liz sufrió por la situación política. La expulsaron de su trabajo y consiguió otro en el que no se le permitía hablar con sus estudiantes y su jefe le hacía la vida imposible. Sin embargo, Liz no perdió la comunicación con Otto Hahn. Incluso se reunieron varias veces fuera de Alemania para discutir sobre sus trabajos de investigación. Liz y su sobrino Otto Robert Fish fueron los primeros en articular la primera fisión nuclear. La fisión nuclear es la ruptura de un átomo en otros menos pesados y más estables. Esto con ayuda de la ley del incremento de la masa de Einstein. A pesar de la exclusión que recibió Liz en la publicación experimental, ayudó a su sobrino Otto con todas las dudas que le surgieron. A finales de 1944 se le otorgó el premio Nobel a Otto Hahn. Otto recogió el Nobel y no mencionó para nada a Liz ni los 30 años de amistad y colaboración que habían pasado juntos. También debo mencionar que a Liz se le fue ofrecido un empleo en el cual implicaba trabajar con una bomba nuclear. Este empleo le ayudaba a subir su sueldo y salir de aquel trabajo en el que la trataban muy mal. Sin embargo, ella rechazó el puesto porque no quería tener nada que ver con una bomba. En cambio, todos los demás científicos a los que se les ofreció colaborar dijeron que sí. A pesar de no recibir el Nobel, tuvo otros reconocimientos a su carrera, como por ejemplo el Premio de la Ciudad de Viena a la Ciencia en 1947, la Medalla Max Planck en 1949, la Medalla Wilhelm Exner en 1960, la Medalla Dorothea Scholler de Göttingen en 1962 y otros galardones más. En su honor también se llamó meitnerio al elemento químico número 109. En 1960 se trasladó a Cambridge para estar cerca de su familia y falleció en 1968 a sus 90 años. Todos admiramos mucho a Liz y al legado que nos dejó. Si tú, mujer que me estás viendo, has pensado en estudiar una carrera en el área de las ciencias y aún no te decides por miedo a no dar el ancho, por inseguridad, porque piensas que te van a criticar por ser una carrera para hombres, quiero decirte que recuerdes a todas estas mujeres que han hecho grandes cosas y todas las mujeres que día a día luchamos por salir adelante. No importa si es en el campo de las ciencias o no lo es. Espero que este video les haya servido para abrir los ojos y aprender algo nuevo. Yo soy Alecita y los veo en otro video.